La Primera Guerra Mundial marcó el primer gran conflicto internacional del siglo XX. El asesinato del archiduque Franz Ferdinand, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914, dio inicio a las hostilidades que comenzaron en agosto de 1914 y continuaron en varios frentes durante los 4 años siguientes. Las tensiones se habían estado gestando en toda Europa, especialmente en la problemática región de los Balcanes del suroeste de Europa, durante años antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. La chispa que encendió la Primera Guerra Mundial fue alcanzada en Sarajevo, Bosnia, donde el archiduque Franz Ferdinand, heredero del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado a tiros junto con su esposa Sofía por el nacionalista serbio Gavrilo Princip el 28 de junio de 1914. El asesinato de Franz Ferdinand desencadenó una cadena de eventos en rápido aumento. Austria-Hungría, como muchos países de todo el mundo, culpó al gobierno serbio por el ataque y esperaba utilizar el incidente como justificación para resolver la cuestión del nacionalismo serbio de una vez por todas. Convencido de que Austria-Hungría se preparaba para la guerra, el gobierno serbio ordenó al ejército serbio que se movilizara y pidió ayuda a Rusia. El 28 de julio, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, y la tenue paz entre las grandes potencias de Europa se derrumbó rápidamente. En una semana, Rusia, Bélgica, Francia, Gran Bretaña y Serbia se alinearon contra Austria-Hungría y Alemania, y comenzó la Primera Guerra Mundial. Los dos bandos que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial fueron la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza: el Imperio Austrohúngaro, Imperio Alemán e Italia, aunque esta última no participaría en la guerra a favor de las también denominadas potencias centrales, sino que apoyaría más tarde al bando enemigo. Bulgaria y el Imperio Otomano apoyaron al bloque de potencias centrales o imperiales. La Triple Entente: Reino Unido, Francia e Imperio Ruso. Más tarde se unió Estados Unidos, Serbia, Rumania, Grecia e Italia se unieron a la causa del también llamado bando aliado. El entusiasmo inicial de todas las partes respecto a una victoria rápida y decisiva se desvaneció cuando la guerra se empantanó en un punto muerto de costosas batallas y guerra de trincheras, particularmente en el frente occidental, que duraría más de 3 años. El sistema de trincheras y fortificaciones en el oeste se extendió en su punto máximo a 760 kilómetros, aproximadamente desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, y definieron la guerra para la mayoría de los combatientes norteamericanos y de Europa Occidental. La vasta extensión del frente oriental impedía una guerra de trincheras a gran escala, pero la escala de conflicto era equivalente a la del frente occidental. También hubo intensos combates en el norte de Italia, en los Balcanes y en la Turquía otomana. Los combates tuvieron lugar en el mar y por primera vez en el aire. En la primera batalla de Marne, que se libró del 6 al 9 de septiembre de 1914, las fuerzas francesas y británicas se enfrentaron al ejército invasor de Alemania, que para entonces había penetrado profundamente en el noreste de Francia. Las tropas aliadas detuvieron el avance alemán y montaron un contraataque exitoso, llevando a los alemanes de regreso al norte del río Aisne. La derrota significó el fin de los planes alemanes para una rápida victoria en Francia. Las batallas particularmente largas y costosas en esta campaña se libraron en Verdún desde febrero a diciembre de 1916 y en la batalla de Somme, julio a noviembre de 1916. Las tropas alemanas y francesas sufrieron cerca de 1 millón de bajas solo en la batalla de Verdún. En abril de 1917 se produjo un cambio decisivo en las hostilidades cuando la política de guerra submarina irrestricta de Alemania sacó a Estados Unidos de su neutralidad y lo llevó al centro del conflicto. Las nuevas tropas y el nuevo material de la Fuerza Expedicionaria Estadounidense, bajo el mando del general John J. Pershing,
junto con el bloqueo en constante aumento de los puertos alemanes, a la larga ayudaron a cambiar el equilibrio del esfuerzo bélico a favor de la Triple Entente. Desde comienzos de 1917, Rusia, una de las potencias principales de la Entente, había sufrido una gran agitación. En febrero de ese año, el mal manejo de la guerra por parte del gobierno zarista había contribuido a inspirar un levantamiento popular, la Revolución de Febrero. La revolución forzó la abdicación del zar Nicolás II y puso en el poder un gobierno provisional de facciones liberales y socialistas, que a fin de cuentas estaba bajo el mando del miembro del Partido Socialista Revolucionario, Alexander Kerensky. Este breve experimento con la democracia pluralista fue caótico y en los meses del verano, el continuo deterioro del esfuerzo bélico y una situación económica cada vez más calamitosa provocó disturbios por parte de los trabajadores, los soldados y los marinos rusos. El efecto inmediato de la Revolución Rusa en el escenario europeo fue una brutal y prolongada guerra civil en tierras rusas, y la decisión de los líderes bolcheviques de hacer las paces por separado con la Alemania del Kaiser. Las potencias centrales comenzaron a rendirse, comenzando con Bulgaria y el Imperio Otomano en septiembre y octubre respectivamente. El 3 de noviembre, las fuerzas austrohúngaras firmaron una tregua cerca de Padua, Italia. En Alemania, el amotinamiento de marinos de la Armada en Kiel desencadenó una amplia revuelta en las ciudades costeras alemanas y en las principales aéreas de Hannover, Frankfurt y Múnich. Consejos de trabajadores y soldados basados en el modelo soviético iniciaron la llamada Revolución Alemana. La primera república de consejos fue establecida bajo la dirigencia del demócrata social independiente Kurt Eisner en Bavaria. El sólido Partido Socialdemócrata de Alemania, bajo la dirigencia de Friedrich Ebert, veía a los consejos recientemente establecidos como un elemento desestabilizador y abogaba en su lugar por las demandas de la opinión pública alemana de una reforma parlamentaria y paz. El 9 de noviembre de 1918, en medio del descontento generalizado y tras haber sido abandonado por los comandantes del ejército alemán, el emperador Guillermo II abdicó el trono alemán. Ese mismo día, el delegado del CPD, Philipp Schneiderman, proclamó la República de Alemania, con un gobierno provisional dirigido por Friedrich Ebert. 2 días más tarde, representantes alemanes dirigidos por Matthias Erzberger del partido centrocatólico se reunieron en un vagón en el bosque de Compiègne con una delegación de las potencias victoriosas del Entente, al mando del mariscal de campo francés Ferdinand Foch, comandante general de las fuerzas de la Entente, y aceptaron los términos del armisticio. A las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918 cesaron los combates en el frente occidental. La Gran Guerra, como la llamaron sus contemporáneos, había llegado a su fin. Pero la enorme repercusión del conflicto en las esferas políticas, económica, social e internacional resonaría durante las décadas siguientes. En la Conferencia de Paz de París en 1919, los líderes aliados manifestaron su deseo de construir un mundo de posguerra que se proteja contra futuros conflictos de tan devastadora escala. Algunos participantes esperanzados incluso habían comenzado a llamar a la Primera Guerra Mundial la guerra para poner fin a todas las guerras. Pero el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, no alcanzaría ese noble objetivo. Alemania se sintió engañada para firmar el tratado, creyendo que cualquier paz sería una paz sin victoria. A medida que pasaron los años, el odio al Tratado de Versalles y sus autores se convirtió en un ardiente resentimiento en Alemania que 2 décadas después se contabilizaría entre las causas de la Segunda Guerra Mundial. La interrupción política que rodea la Primera Guerra Mundial también contribuyó a la caída de 4 dinastías
imperiales venerables: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. También provocó una agitación social masiva, ya que millones de mujeres ingresaron a la fuerza laboral para apoyar a los hombres que fueron a la guerra y para reemplazar a los que nunca regresaron. La Primera Guerra Mundial también ayudó a propagar una de las pandemias mundiales más mortíferas del mundo, la epidemia de gripe española de 1918, que mató a entre 20 y 50 millones de personas aproximadamente. Las enormes pérdidas a ambos lados del conflicto en parte fueron el resultado de la introducción de nuevas armas como la ametralladora y el gas, así como el hecho de que los jefes militares no adaptaron sus tácticas a la naturaleza crecientemente mecanizada de la guerra. La política de desgaste, particularmente en el frente occidental, le costó la vida a cientos de miles de soldados.